Bienvenidos a Neuroeducación. Neuroedúcate con Neuroeducación. Para este momento tenemos el episodio número 9 y vamos a estar hablando de una pregunta. ¿Quién soy? La respuesta de esta pregunta, ¿quién soy?, es determinante, es definitiva. ¿A qué se refiere? Aunque esta respuesta va a determinar y a definir qué tipo de acciones, palabras y pensamientos, o sea, expresiones del ser, va a tener este ser. Cuando responde a esta pregunta, la responde a través de estos caminos, de las acciones, de las palabras y de los pensamientos. Por eso, cuando estamos hablando de este tipo de acciones, podemos ver que hay un uso del tiempo y que esta respuesta de quién soy nos da a entender la responsabilidad que se tiene de estar en un planeta como este planeta. La responsabilidad de poseer una mente humana. Es una gran responsabilidad de poseer una mente humana. Ahora, cuando estamos hablando de el uso del tiempo, vamos a hablar de algo muy importante, lo que nos motiva a usar el tiempo como lo usamos. Entonces hablamos de la motivación y cuál es el propósito que deseamos lograr. El sistema de toma de decisiones es el que me va a hacer cumplir este propósito y es el que me va a mantener motivado para ejecutar y seguir ejecutando estas expresiones del ser, de acuerdo a algo que podríamos llamar la calidad de las acciones de las expresiones del ser, de las acciones que emprende, las palabras que dice y de los pensamientos que piensa. Podríamos hablar de unos niveles de evolución, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar de sobrevivir. En sobrevivir, nosotros estamos con una necesidad física evidente que debemos solucionar. Un poquito más arriba de sobrevivir está vivir. Ok, ahora, esta parte de acá nos diría en qué parte de la evolución estamos, ¿sí? Esta parte de acá. Y el nivel de conexión. ¿Con quién se tiene un nivel de conexión y cómo se logra ese nivel de conexión? Ok. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de sobrevivir, estamos refiriéndonos el nivel de evolución que es sobrevivir. Estamos hablando de que tenemos una necesidad física que debemos suplir, la comida. Debemos procurar tener comida. A raíz de esto se genera la agricultura y el pastoreo. Para pasar del nivel de evolución que se entiende como sobrevivir a vivir, entonces debo educarme para llegar a ese vivir, y ese vivir va a impactar con la sociedad. Porque si yo me educo para llevar a una evolución, para aumentar el nivel de conexión. Porque, o sea, esta necesidad física me conecta con mi ser. Pero a través de esta educación yo voy a poder ser útil en esta sociedad, lo cual me lleva a vivir, ¿vale? Pero entonces nosotros somos un grupo de sociedades que en últimas es un planeta. Y este planeta, entonces, cuando entendemos que esta sociedad está en un planeta y que este sigo mismo viene siendo el concepto que yo necesitaría comprender para estar supraviviendo. Entonces hay que entender unas cosas de unas variantes que tenemos aquí, de unos pensamientos que tenemos en nuestra mente que nos lleva a construir nuestro sistema de toma de decisiones. Bueno, por ejemplo, cuando nuestra meta es ser salvado, ¿cómo es esta respuesta? Cuando yo deseo ser salvado, ¿sí? ¿Quién soy? Yo soy alguien que desea ser salvado. ¿Salvado de qué? De sus pensamientos, ¿sí? Pero al otro lado de este mismo deseo está o ser salvado o salvarse a sí mismo. ¿Pero de qué? De sus pensamientos, nuevamente. Pero sus pensamientos que le relacionan con el propósito que desea cumplir
y la motivación que tiene para ejecutar todas las actividades para llegar a cumplir con este propósito. Todos estamos cumpliendo algún propósito, solo que algunos deseamos ser salvados y otros deseamos salvarnos a sí mismos. Por ejemplo, está el que desea ir al cielo. Ay, qué lindo, él desea ir al cielo, pero en sí las personas que desean ir al cielo generalmente no desean morir, pero desean ir al cielo. Bien. Al otro lado de esta misma idea está, en vez de desear ir al cielo, desear crear el propio paraíso. Entonces por eso es que la conexión para pasar de vivir, ¿sí?, de estar conectado con la sociedad y ser útil, porque fue educado para ser de utilidad para la sociedad. Entonces ahí entendemos que estamos parados en un planeta y que este sigo mismo es algo mucho más grande que los límites de mi piel. Llegamos a supravivir, ¿sí? Vamos a ver qué gran necesidad se crea en vivir para llegar a supravivir. Vamos a responder eso más adelante. Vamos a hablar de que el sistema de toma de decisiones aquí es como un engranaje. Esto es como una maquinita que nos lleva a varios lugares. Vale, empezamos con el sistema de toma de decisiones y nos lleva al estado de sobrevivir, en donde evolucionar va a requerir de una actitud. O sea, va a requerir que nosotros nos enfoquemos a una relación que es infinita. O sea, no nos vamos a preocupar porque esto se acabe, ¿sí? La relación con lo que nos podemos conectar es infinita. Entonces el enfoque al principio en sobrevivir está en resolver la necesidad física. Lo que podemos hacer para poder llevar este rol de evolución y seguir a vivir es que nos enfoquemos en ampliar nuestra relación, ¿sí? Tenemos una relación con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras niñas, con los animales, que se supone que es nuestra comida. Debemos tener una relación con los árboles, que también se supone que es nuestro alimento, nos brindan protección. Una relación con el planeta, que es, bueno, o sea, la minería, la gran escala de la producción de los recursos que se necesitan para mantener a un ser vivo de la calidad del porte de un ser humano, ¿vale? Entonces, esto siempre va a estar relacionado con la autoimagen. Sobrevivir, cuando se está sobreviviendo y se desea seguir evolucionando, entonces el enfoque tiene que ir a cambiar de rol en estos ámbitos, ¿sí? Consigo mismo, con sus hijos, con las hijas, con los animales, con lo que se supone que es la comida, con lo que también se supone que es la comida, los vegetales, los árboles, con el planeta, y podemos ir más allá, ¿no? Es una relación que podemos aumentar, no vamos a quedarnos corticos con cosas con qué relacionarnos. Entonces esta autoimagen es la que va a verse impactada al poder relacionarse con estas personas y con estos seres de esta forma más amplia, ¿sí? No solamente soy yo jugando aquí, sino estoy con otros seres, y esto va a seguir, ¿vale? Va a seguir en este engranaje. Ok, entonces tenemos aquí el nivel de vivir. En el nivel de vivir estamos experimentando una expansión que logramos al producir unas expresiones, ¿sí? Acciones, palabras y pensamientos. Unas expresiones del ser que se han convertido en una forma de suplir una necesidad física. Las necesidades físicas. Entonces podemos, o bien sea, abusar del medio, ¿sí? Abusar del medio, y estos son como energías saliendo de nosotros. Usar y abusar del medio, o cooperar y proponer con el medio, ¿sí? Teniendo en cuenta el medio. Entonces aquí debemos educarnos y utilizar la imaginación. ¿Para qué? Para poder crear una necesidad magnánima y suprema. Hablaremos de eso en breve. Entonces debemos educarnos
para, o sea, estamos hablando de que pasamos de sobrevivir a vivir por medio de la educación y ahora estamos educándonos para poder imaginar y crear una nueva necesidad, que es lo que nos va a catapultar con este supravivir, o sea, esta conexión con el planeta en el que sigo mismo es el gran yo, ¿sí? El gran yo. Supravivir requiere de una vez creada esta necesidad que es magnánima y es suprema, que se crea aquí. Una vez empezamos a cooperar y a desear cooperar con el medio, lo que se da al medio nos va a definir. Por eso debemos empezar a crear esta necesidad, ¿vale? Entonces entendemos que en vivir estamos reflexionando de los estímulos del medio. Nuestra autoimagen se ve impactada porque cambiamos de actitud frente a la expansión que tenemos por haber cambiado de usar y abusar del medio para suplir una necesidad, las necesidades físicas, a pasar a cooperar y proponer. Claro, esto nos debe llevar a pensar en el nivel de responsabilidad que se está obteniendo. Es decir, por ejemplo, aquí el que desea ser salvado y el que desea salvarse. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad frente a este mismo deseo? Exactamente. Esto es, el mismo ser que desea se responsabiliza de eso, y esto es otra persona que se está siendo responsable. Aquí nos vamos a entrar en dos tipos de pensamiento. Uno es el pensamiento apocalíptico. El pensamiento apocalíptico es el tipo de pensamiento que está en la antigua plataforma del pensamiento de la raza humana, a cambio de el pensamiento cuántico, que esto vendría siendo el enfoque de la nueva plataforma del pensamiento humano, pero entonces basado en ideales cristianos, y los vamos a pasar a ideales crísticos, ¿sí? Lo más probable es que estas dos cosas signifiquen lo mismo. Al decir este cambio, yo solo deseo yo deseo una idea, expresar una idea en el que establezco que crísticos es como más real, ¿sí? Vamos a cambiar esto a otro nivel de conveniencia. Ya llegamos a un nivel de conveniencia haciendo este cristiano, ahora vamos a ser crísticos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que cambia es que hay menor ambigüedad y hay mayor responsabilidad. Por ende, un nivel mayor de responsabilidad debe ir de la par con un nivel de merecimiento que es que debe ser pues hacer juego con el nivel de merecimiento. Entonces no podemos ser merecedores de muchas cosas y no obtenerlas y frustrarnos, ¿verdad? Es porque hay algo que es el merecimiento y el nivel de responsabilidad del trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque estamos evolucionando, y la autoimagen es lo que va a estar cambiando a lo largo de toda esta polea que se está moviendo, esta cadenita que se está moviendo a lo largo, ¿sí? Entonces, para pasar de vivir a supravivir, yo debo crear una necesidad, ¿sí? Educarme para imaginar y crear una nueva necesidad. ¿Qué va a ser esta nueva necesidad? ¿Qué es lo que se va a suplir en el supravivir, en el gran yo? Entonces, al suplir esta necesidad magnánima y suprema, las medidas que yo tomo para llegar a suplirlas no pueden ser bueno, sí, un paso a la vez, pero con un método que exige bastante de mí, como esto es bastante de mí también, y que lo debo aceptar. Entonces, el método 101.99 nos dice que nosotros podemos suplir esta necesidad si nosotros deseamos dar el 100% de nosotros, considerar ese 100% un 1% y repetirlo 99 veces.
Y aquí esta polea se cierra aquí con el sistema de toma de decisiones. Bien, entonces ahora vamos a seguir hablando de el cambio entre cristiano y crístico, ¿sí? Como este nivel de responsabilidad, ¿sí? Yo deseo que Dios ser salvado, eso vendría siendo cristiano, y crístico vendría siendo yo deseo salvarme. ¿Por qué? Porque en estos dos tipos de pensamiento, tanto en el apocalíptico como el cuántico, hay una esperanza de cambio, solo que en la esperanza de cambio del pensamiento cuántico, el agente de cambio es interno y el agente externo está presente en el pensamiento apocalíptico. Es decir, que en el interno el rol interno en el pensamiento cuántico se asume una postura mental, ¿sí? Aquí se asume una postura mental basado en ideales cristianos que van a ser crísticos. Y para eso vamos a entender lo siguiente. Tenemos la semejanza, el conocimiento, la semejanza, el conocimiento del bien y el mal, la imagen y la semejanza, digo. Las cosas mayores, ¿sí? Y a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subirle el volumen a esto realmente. Esto ha estado zumbando en nuestros oídos, pero ¿cómo lo logramos? Bueno, vamos trabajando en ello. Y trabajar en ello significa que entender que un agente interno de cambio tiene más chances de asumir una postura mental en el que lo inútil de mí mismo se vuelva en útil para que yo pueda evolucionar, ¿sí? Que es lo que nosotros, los esfuerzos que se hacen deben estar enfocados en evolucionar. Pero si no se hace es porque, bueno, hay una situación ahí con el merecimiento. Cuando hablamos de un agente externo, hablamos de que el mal va a transformarse en bien. Simplemente el mal se acabó y este señor con barba dice: se acabó el mal, empieza el bien. Dios se encarga del diablo. Bueno, pero pasa lo siguiente, y es que este señor no puede encargarse de esto de esta forma, porque nosotros debemos asumir un rol en el que cambiamos lo inútil por lo útil. Obviamente, para hacer eso hay que empezar por un examen interno, ¿sí? Las preguntas existenciales pues son inevitables, las preguntas existenciales. Por ende, asumir un rol frente a esas respuestas. Luego, reevaluar. ¿Pero qué se reevalúa? Se reevalúa lo que se dice, lo que se hace, lo que se piensa. Entonces, cuando nosotros estamos pensando: hey, ¿quién soy? Pero yo ya sé quién soy. Entonces, las acciones, las actividades, las rutinas, tanto mentales como corpóreas, van a determinar que yo ya sé quién soy. Por ende, los pensamientos en mente van a ayudar, van a estar girando en torno a quien yo soy. Y quien yo soy me va a mostrar un uso del verbo, un uso del cuerpo y la mente, un uso del tiempo en el que se asumen las tareas. ¿La tarea de qué? La gran tarea de pasar todo lo inútil a útil, ¿sí? Entonces, entendamos que en estos niveles de supravivir, vivir y sobrevivir, tenemos tres tipos de sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, sobrevivir, necesidad física. Sobrevivir también tiene que ver con consumir, ¿sí? Sobrevivir, necesidad física con consumir. Vivir, producir, ¿sí? Producir, asegurar una forma de suplir la necesidad física para darnos tiempo y poder luego suplir esta necesidad magnánima. Entonces, viene sobrevivir, consumir, vivir, producir y supravivir, proveer, ¿vale? Esto es neuroeducación y nos hace falta esta parte aquí en la que nosotros vamos a estar asumiendo estos roles de producir, proveer y consumir, pero la responsabilidad de estar en este planeta, en donde este cubo que se ve aquí es el lugar que yo habito. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aumentar la responsabilidad. A ver,
¿qué tal si ponemos este cubo en donde nosotros habitamos aquí, pero ahora este cubo es tan grande que comprende al planeta? Entonces ahora nosotros somos responsables como este tamaño. Esto lleva a unas acciones, a unas palabras y unos pensamientos de diferente calibre evolutivo. Entonces hablamos de poder responsabilizarnos del sistema solar, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos un cubo acá y un cubo que se está proyectando a lo largo de toda la hoja. Esto quiere decir que estamos dentro de un cubo más grande. ¿Hasta dónde llega tu cubo?